Zafar con un brindis en el cierre. No, especialmente voy a aprovechar antes de comenzar. ¿Ya estamos? No, pero no, estoy saliendo al exterior del mundo, pero faltan 2 minutos. Bueno, a quienes no se la van a tener que comer, quienes nos están viendo en internet, tienen que saberlo, no lo están disfrutando, pero justo quería tomarme estos 2 minutos para pedir un fuerte aplauso, porque en el informe anterior se habló de trabajadores y trabajadoras. Y no sería nada posible todo lo que hacemos sin los trabajadores y trabajadoras que mueven las instituciones, que mueven los espacios, que mueven las organizaciones. Así que quiero pedir un fuerte aplauso para todo el equipo del CESEBA, para el equipo de transmisión, para las chicas que están con el café, la gente que está cuidándonos en la puerta, que no falte nada acá, que los baños estén limpios. Hay una música que me gusta mucho de Emicida, que es un artista brasileño, que se llama El orden natural de las cosas. Y que el estribillo dice, justamente cuenta la historia de cómo se comienza a mover el mundo en la periferia, ¿no? Y dice que el sol sale después, ¿no? Entonces todo es importante, todas estas instituciones, todas estas cosas, estos programas que hacen posible esto, pero la verdad que lo importante es que haya laburantes, militantes, que le pongan el pecho, así que muchas gracias a todos y todas. Entonces, como estábamos en vivo, voy a volver a presentarme porque siempre el público se renueva, no el de aquí, pero sí el de la internet. Mi nombre es Emiliano Fuentes Firmani, soy uno de los directores de RGC, de Redes de Gestión Cultural, y tengo el orgullo y el placer y la felicidad de moderar este diálogo hoy con 2 amigos. Este diálogo que le hemos puesto Derechos Culturales para Imaginar Democracias y Ciudadanías, y que esperamos también que funcione como una especie de puente. Digo, las 2 personas que están acá conmigo, Jazmín Beirac, fuerte el aplauso. Alejandra Santini. Son 2 personas que respetamos y admiramos mucho, pero además son 2 personas que cumplen una función simbólica importantísima, porque son puentes. En el caso de Santini, hace 16 años, nos conocimos cantando la marcha peronista en un ómnibus en San Pablo, en el marco de un comienzo de hackeo a las instituciones multilaterales en el Congreso Iberoamericano de Cultura, y de alguna manera viene siendo, ahora voy a contarles algunas cosas de Santini, pero en esta función simbólica viene siendo uno de los principales pilares del puente que nos empezó a vincular a Brasil y al resto de los países de habla hispana en América Latina, ¿no? Es un gestor contemporáneo que cumple además otra función simbólica que cumplen los 2, que es de ser un personaje anfibio. Jazmín, también un personaje anfibio, es el puente que en los últimos años de alguna manera también nos permite pensar en esta idea de cooperación más horizontal, junto con Ángel Mestres también acá, no sé si está Ángel por acá, pero si iba a tomar un café después volvía, y algunas personas más que desde España también nos ayudan a pensar, pienso en Elo, ¿no? Responsable de Cultura de la Agencia de Cooperación Española, AECID, que de alguna manera son puente también para pensar en estos procesos que nosotros pomposamente llamamos de la Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales, pero que son procesos de pensar a las culturas desde su percepción ciudadana, de su percepción de derechos. Y digo que son personas anfibias también porque yo podría leer, ¿no? Jazmín es licenciada en Historia y Teoría del Arte, Santini es Magister y demás, pero a mí me gusta mucho Rodolfo Kusch. Y Rodolfo Kusch es un filósofo argentino que decía que había una tensión entre la forma de identificarse que tenía Occidente, ¿no? Con la ontología del ser, y nuestros pueblos americanos con el estar. Y él, digamos, dialécticamente piensa en el estar siendo. Pero daba un ejemplo, ¿no? Decía, cuando uno se presenta, dice, yo soy licenciado, doctor. Y cuando se encuentra con un amigo le dice, che, ¿en qué anda? Acá estoy, ¿no? Y miren la diferencia, eso le debemos a Kusch. Entonces puedo decir que son 2 personas que hoy están con responsabilidades y encargos públicos muy importantes en cada uno de sus países, pero son personas que también han transitado la militancia, que han transitado la academia. Yo voy a tomar algunas licencias de los que los conozco. Tengo que decir que Santini
con esa pinta de malandro que tiene, es más nerd de lo que cualquiera puede imaginarse. Y la verdad que su trabajo científico cada vez deslumbra más y está más afilado. Y de Jazmín, tengo que decir de que se nota que es una aplicadísima estudiante, pero que también es muy divertida y es fanática de los rompecabezas, ¿no? Así que quiero pedir de vuelta un gran aplauso para nuestros dos invitados, que son puente, que son anfibios y anfibias en estos ecosistemas que tenemos que transitar y con quien hemos preparado una serie de provocaciones. Yo voy a leer las provocaciones, van a turnarse alternadamente la palabra en un comienzo y otro, y luego que demos vueltas y vueltas, recogeremos también esas semillas que vengan del público para intervenir aquí en este día de hoy. Primera provocación entonces, Jazmín Alexandre. La cultura como pilar ante la policrisis, definiciones y desafíos. Pensamos, en un mundo marcado por desigualdades, crisis de representación, emergencias ambientales y transformaciones digitales, ¿cómo ven la función pública de las culturas? ¿Es la cultura un mero reflejo de esta crisis o, por el contrario, un agente activo para la transformación y la construcción de democracias más justas, diversas e inclusivas? Vamos allá. ¿Hola? ¿Está? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, antes de meterme en la pregunta, lo primero, que estoy muy contenta de estar aquí. Estoy disfrutando muchísimo de este encuentro. También es una alegría reencontrarme con amigos de RGC, con otras personas con las que vamos coincidiendo en distintos foros y en cada uno de esos encuentros pues se estrechan más los vínculos, y también de poder, de haber podido escuchar a tantas personas que han sido realmente interesantes, de las que he aprendido muchísimo. Y luego también tengo la sensación de que muchas de las cosas que tenía pensadas compartir dicen con otras palabras cosas que se han dicho a lo largo de toda la jornada, y creo que eso es muy bonito también, ¿no? Porque en realidad de lo que habla básicamente es de que estamos, o sea, que formamos parte de una conversación común, ¿no? Que estamos pensando en torno a unos parámetros, a unas orientaciones, a unas brújulas que son comunes, y que por lo tanto estamos constituyendo una red, ¿no? y un espacio de afinidad que creo que es súper importante para la promoción de, bueno, pues de este tipo de políticas culturales que apuestan por una transformación social. Dicho esto y metiéndome en la pregunta, a ver, o sea, creo que la cultura tiene muchísimas potencialidades, ¿no? como agente de transformación social, por cosas que ya se han dicho, que como decía antes Julieta, de tanto decirlas, ¿no? Además lo hemos comentado, de tanto decirlo parece que se vacían, pero que son verdad, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la generación de vínculo social, de comunidad, esta cosa que decía Eric Klinenberg en su libro Los Palacios del Pueblo, por ejemplo, de las bibliotecas, ¿no? Cómo van construyendo ese vínculo cotidiano con la otra persona, porque una comunidad no se decreta, una comunidad se construye en el día a día, ¿no? Y muchas veces los espacios culturales sirven para esa construcción diaria de ese vínculo común, y también para ese ensayo cotidiano de la diferencia que también decía Klinenberg, y que tiene mucho que ver con la democracia, porque efectivamente convivir con los demás y lo social, como también se ha dicho a lo largo de las jornadas, es un espacio de conflicto, y tenemos que aprender a relacionarnos con ese conflicto, a negociar, a vivir con esa diferencia. También creo que tiene mucho que ver la cultura y los derechos culturales, como decía también Patrice Meyerbeer, como una clave de bóveda del resto de derechos fundamentales. Es decir, los derechos culturales tienen que ver con la expresión, con esa generación de vínculos, con la representación, con la posibilidad de tener una agencia de intervención en el mundo, y eso nos posibilita para conquistar muchos otros derechos, ¿no? Por eso en ese sentido los derechos culturales también son palanca de la conquista de otros derechos fundamentales. También porque la cultura es un lenguaje singular, ¿no? Es un lenguaje simbólico, emocional, material, que nos permite pensar las cosas de muchas maneras a la vez, de maneras distintas, divergentes, ¿no? Con la imaginación, y por lo tanto nos permite imaginar que las cosas pueden ser distintas, construir otros horizontes de lo posible. Y luego también por los impactos sociales de la cultura, por los impactos que puede tener la cultura en muchos otros ámbitos que se han dicho, como la salud, como la educación, como la seguridad, como la emergencia climática, como la inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto creo que son posibilidades de la cultura. Ahora bien, también lo contrario. Quiero decir, la cultura también puede ser una gran fuente de generación de desigualdad,
como por ejemplo está sucediendo ahora cuando los recursos culturales se reparten entre quienes ya tienen acceso a la cultura y que menos lo necesitan. Hay un informe del Arts Council que yo siempre lo menciono y que me parece muy ilustrativo, que es que de los fondos públicos, ¿no? Las actividades financiadas con fondos públicos llegaban al 8% de la población y dentro de ese 8% estaba el 2% con rentas altas y más altas, ¿no? Es decir, se estaban dando unos recursos a quien menos lo necesitaba. Y hay otros estudios que demuestran lo mismo. O también, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura como capacidad de potenciar la diversidad y de convivir con el otro, bueno, pues también reafirman identidades excluyentes, separan, generan exclusión, cierran, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura como... no me acuerdo cuál de todas las charlas era, ¿no? Se hablaba de repente en las ciudades tener espacios culturales, ¿no? Que nos pudieran conectar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, pero también la cultura ha sido una aliada de la especulación inmobiliaria y de la transformación de las ciudades, ¿no? Entonces, en esta primera intervención, un poco lo que quería decir es que la cultura tiene todas esas potencialidades. Claro que hay una función pública de la cultura, pero que creo que es fundamental la política cultural, ¿no? Es decir, que creo que cuando hablamos de cultura no podemos no hablar de política cultural, porque es la política cultural la que nos abre o nos cierra el campo de la cultura, es la política cultural la que puede redistribuir entre más o patrimonializar entre menos, la que puede generar ecosistemas culturales concentrados o distribuidos, favorecer la diversidad o la homogenización, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer una reivindicación de la política cultural, de las políticas de la cultura como algo estratégico y como algo fundamental en los retos que tenemos que avanzar. Y termino con una idea: ¿qué significa entonces una función pública de la política cultural? ¿O qué significa que la política cultural sea un servicio público, ¿no? Porque en otras áreas de interés público, yo qué sé, los transportes, la educación, la sanidad, muchos otros, hay una provisión de un servicio, ¿no? Las administraciones tienen que tienen que proveer infraestructuras, profesionales, programas, etc. En cultura también necesitamos infraestructuras, necesitamos que exista un tejido profesional, pero no es tanto proveer cultura, porque como ya se ha dicho muchas veces, la cultura se hace fuera de las instituciones, la hacen las personas, las comunidades, la sociedad, sino que lo que hay que hacer es generar las condiciones para activar sujetos culturales y para que las personas y las colectividades y las comunidades puedan ser protagonistas de su vida cultural. Es decir, en resumen, creo que la función pública de la cultura y su sentido fundamental es estar permanentemente dirigida hacia afuera de la institución. Estoy pensando en una política pública, por eso digo hacia afuera de la institución, hacia lo que está, ¿no? Más allá, y lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que pueda proliferar. En ese sentido, es la idea de ingobernabilidad de la cultura, no lo digo para hacer promoción del libro, sino porque es una idea... Ahora se agotó. Se agotó, bueno. Es decir, que al final la política cultural lo que tiene que hacer es las condiciones para que lo que está más allá de la institución se multiplique, prolifere, crezca lo más posible, superando a la propia institución, desbordando a la propia institución, ¿no? Es decir, financiar con recursos públicos algo que se te tiene que escapar de alguna manera. Por eso, en ese sentido, generar las condiciones para esa ingobernabilidad de la cultura, para eso que se tiene de alguna manera que ir, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea así sintética, termino la primera parte. Va directo. Bueno, vamos directo en vivo a quienes nos ven por el YouTube y también para los que están y las que están acá. Es decir, que también en realidad es un gusto decir, Emiliano, que tú también es una persona que es un puente, que hace este puente, junto también, y con eso saludo también a todos los compañeros de RGC que están realizando este encuentro, y que en realidad este encuentro se inscribe en marco de una jornada global, casi que una caravana que se tiene armado de manera completamente autogestiva, independiente, que bueno, ya ha pasado por México, ya ha pasado por Brasil, por Colombia, por Uruguay, va a llegar a España, a Mundial Culto. O sea, hay un montón de... Este encuentro está inscrito, ¿no?, en una gran movida latinoamericana, como amero-ibericana y global y todo, pero que entonces
decir a las personas que están acá que hacen parte también de este proceso, de este movimiento. Lo veo, este encuentro también más bien como parte de un movimiento. Creo que hace 10, 15 años, si hablábamos de derechos culturales, seguramente no íbamos a tener una platea una asistencia tan grande, tan potente, con tantas cuestiones. ¿Y por qué me parece? O sea, para contestar esta primera cuestión, me parecía interesante poner algunos temas acá. O sea, ¿por qué la cultura se convierte como algo tan potente en la agenda política, en la agenda pública, ¿no? En los últimos años? Ayer, con otros compañeros, una conversación, creo que fue René de Ecuador, que habló ahora por la tarde, decía, o sea, estamos viviendo un momento de la crisis de la democracia, donde uno de los síntomas de esta crisis es que tenemos una izquierda que olvidó a Marx y tenemos una derecha que leyó a Gramsci, ¿no? Entonces, y esto es sin comprender este contexto de esta crisis, es difícil comprender el momento que vivimos. De alguna manera, y esta es una afirmación, o sea, un poco arriesgada, pero decir, de alguna manera, el centro de la lucha de clases se ha deslocado de la economía para la cultura. O sea, entonces tenemos ahí el campo de la cultura como un campo decisivo hoy del proceso de acumulación de riquezas a nivel global y, por lo tanto, de la lucha de clase mismo. O sea, también, o sea, el momento del capitalismo es el momento donde el capitalismo se pone en lo aspecto comunicacional, en el aspecto cognitivo, en el aspecto de las relaciones y, en última análisis, en el aspecto cultural, ¿no? Y en este sentido, un poco para venir a la pregunta, lo que es la función pública de la cultura. En primer lugar, replantear la idea, la importancia de lo público, ¿no? Ayer también en esta conversación yo comentaba, o sea, y ahí es un debate que tiene mucho que ver con el contexto latinoamericano también, es decir, nuestras estrategias de lucha política hoy pasan también por una disputa por el sentido mismo de la existencia de los estados nacionales y de la importancia de la existencia de los estados nacionales. Este es un proceso que habla mucho acá de la historia de Argentina, de la historia política de Argentina. Habla mucho también de la historia política de Brasil y de los países latinoamericanos, o sea, la importancia del Estado Nacional, o sea, y la disputa que se da, porque todos los procesos del neoliberalismo y de estos neoliberalismos de carácter autoritario que suelen surgir en estos últimos años en América Latina son elementos de ataque a las estructuras del Estado Nacional. Entonces, por ahí, plantear la importancia del público y del estatal en este contexto. Pero, ¿qué Estado, qué democracia y por fin qué cultura son temas que tenemos que replantear también, porque ya no se seducen las nuevas generaciones, los jóvenes, las personas pobres con una democracia que es solamente formal y con un Estado que no da cuenta de garantizar derechos. Entonces, en realidad, esta defensa nosotros, como campo progresista, como izquierda, estamos puestos casi como en un espacio de que nosotros volvimos a ser los conservadores, porque nosotros estamos planteando una democracia que ya no es suficiente y un Estado que ya no da cuenta de garantizar estos derechos. Pero entonces tenemos que disputar otras posibilidades de estas instancias. Y por fin, el discurso de Gilberto Gil, cuando fue de su discurso de ascensión como ministro de Cultura, él tenía una frase, y esta frase estaba en el marco del momento que la frase es: pensar la política cultural también es hacer cultura, ¿no? Esta es una frase que está ahí en el discurso de Gil. Pero, ¿qué decía en este momento? Un poco lo que comentaba Jazmín. Él decía, no es rol del Estado hacer cultura, porque la cultura, o sea, hace los artistas, hace la sociedad, hace la comunidad, ¿verdad? Pero el rol del Estado con respecto a las políticas culturales es irrenunciable. O sea, entonces debemos pensar eso. O sea, la función pública de la cultura tiene que ver con eso también. Pero volver a replantear estos temas. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la democracia? Creo que son temas que han circulado también en muchas de las intervenciones que han pasado estos días. Es clave para pensar los derechos culturales, pero qué democracia queremos, qué Estado queremos. Esto es un tema clave para pensar la cultura el día de hoy. Cultura es democracia, democracia es cultura. Y yo les decía antes que no me iba a poner en el
todo lo que vinieron haciendo, sino en el estar, y hablábamos de estos encargos, ¿no? En el caso de Jazmín, para quienes no lo sepan, es la directora general de Derechos Culturales de España, que está con plan de derechos culturales de estreno por primera vez. Y en el caso de Alexandre, es presidente de la Fundación Casa Rui Barbosa, que es una institución vinculada al Ministerio de Cultura de Brasil, que es como una especie de reserva de archivo histórico del pensamiento nacional brasileño, y que tiene además un protagonismo muy importante a través de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Gestión, que viene organizando hace muchísimos años Lía Calabria y el Seminario Internacional de Políticas Culturales. La siguiente provocación tal vez tenga que ver, y puedan responderla más desde esos lugares y desde esos encargos, porque también, bueno, han transitado otros espacios, ¿no?, de gestión, de investigación y demás, y yo creo que en cada una de esas facetas hay una respuesta posible, pero desde esta última y más actual. Y pensando también en algunos comentarios que aparecen en este chat multitudinario que hay, ¿no?, que decían, bueno, qué lejano nuestros territorios, cómo pensar los territorios. Pensaba en el discurso de Gilles. Gilles en un momento dice también que nunca hubo condiciones políticas y económicas ideales para la producción, y que sin embargo la producción estaba, vuelvo a pensar, ¿no?, el Estado como ese sol, pero que está. Y que en realidad el Estado difícilmente había estado a la altura, y sin embargo la creatividad del pueblo brasileño estaba ahí pujante, y esta función, esta idea de masajear los puntos, y en eso pienso, ¿no? Y voy primero para Ale, para que después tome la palabra, desde esta experiencia, ¿no?, de la gestión y demás, y de tu trabajo que has sido como gestor o como investigador, las políticas culturales de base comunitaria, los puntos de cultura, ¿cómo se apropian de los derechos culturales en el territorio? ¿Qué pasa en el territorio? ¿Hay indicadores posibles para pensar eso? Y en el caso de Jazmín, ¿no?, desde la institucionalidad española, porque aparte, miren lo curioso, el gobierno español y el gobierno brasileño, como dos islas progresistas en el medio de la debacle, es también otra característica en común que ha tenido este encuentro. Pero desde la institucionalidad española y desde este desafío de implementar un plan nacional, ¿cómo promover y defender los derechos y qué barreras encuentran? Bueno, en mi caso personal, la relación entre la cultura y la política en mi vida es bastante curiosa e interesante. Yo vengo de una familia de militantes comunistas, pero decidí, mi papá es médico, pero yo decidí salir de este campo a la medicina y de todo, y fui a hacer teatro. Lo único que me vinculaba y que me siguió vinculando es el tema de la política. Y por el tema del teatro me fui, o sea, al campo de la arte, de la cultura, pero siempre he mantenido la militancia política y también la militancia en el campo artístico. Y aquí me pasa un problema de lugar, porque en el lugar de la política me dicen que soy una persona de la cultura, en el lugar de la cultura me dicen que soy una persona de la política. Entonces vivo ahí en este lugar un poco raro, un poco curioso, pero ahí me fui convirtiendo. El tema que yo participé de la primera generación de los puntos de cultura de Brasil. Yo hacía parte de un grupo de teatro comunitario se llama Tanahua, que ya está en la calle, un grupo que existe hace más de 40 años en Río de Janeiro, y nosotros participamos de la primera convocatoria del Ministerio de Cultura de Puntos de Cultura en el año 2005. O sea, y en este espacio, porque después eso me convirtió en un gestor cultural. Eso acostumo decir también, nadie cuando es chico, es niño, dice, ¿qué quiere ser cuando crece? Quiero ser un gestor cultural. Creo que nadie lo habló eso, pero al final se convirtieron en gestores culturales por alguna razón, ¿no? Entonces, fue esta experiencia que me convirtió en un gestor cultural. En realidad pero yo percibí también, o sea, porque en este momento creamos el Foro Nacional de Puntos de Cultura, una comisión nacional, o sea, hemos creado un movimiento, y no soy solo yo que estoy diciendo eso, y habla, Néstor Canclini habla de eso, hay mucha gente que al analizar y reflexionar sobre la experiencia de Brasil, considera como clave la importancia de que a partir de una política pública se pudo generar un movimiento social a partir de la cultura, ¿no? Eso generó, por ejemplo, la capacidad que el sector cultural tiene en Brasil hoy de advocacy, de ser un agente público con capacidad de intervención, mismo de aprobación de leyes, lo que hemos logrado de la aprobación de la ley de emergencia cultural en medio a la pandemia. O sea, esto es una capacidad
del sector cultural imponerse como un actor político relevante en la esfera pública con capacidad de agenciamiento, de advocacy, de toma de decisiones. Entonces, eso también es un proceso, pero yo soy parte de este proceso, yo me formé en este proceso, esta es mi formación, ¿no? Es también mi trayectoria de vida, o sea, entonces no hay mucho como separar, pero yo solo quisiera poner un tema que totalmente de acuerdo con decirlo, el tema es política cultural, pero solo para que no tengamos también ilusiones con respecto a los conceptos, ¿no? En Brasil, en el caso de Brasil, el término política cultural es utilizado por primera vez por la dictadura militar. O sea, es una paradoja, pero en el caso de Brasil, donde empieza la creación de las instituciones culturales, incluso la fundación que presido hoy yo, es la Fundación Casa Ruy Barbosa, se ha fundado en 1966, en el gobierno del general Castelo Branco. O sea, entonces, por ahí, la Fundación Nacional de las Artes surge en los años 70, el gobierno de otro general, llamado Ernesto Geisel. O sea, entonces, la creación de infraestructuras culturales. Pero, ¿qué pasaba en la cabeza de estos milicos? Tenían un proyecto nacional. O sea, podemos estar en desacuerdo con el proyecto y estamos. Pero tenían una visión de país, tenían un proyecto nacional. Y a partir de ahí han pensado en la política. Después vivimos 20 años, 30 años de neoliberalismo, donde se decía en Brasil que la cultura es un buen negocio. Y esto fue el lema de la cultura de Brasil en los años 80, 90, y así se fue. Cambiamos este concepto de política cultural en el comienzo de los años 2000, ¿no? Con Gilberto Gil, con toda la historia, el cuento que ya conoce, y a partir de ahí se empieza a pensar una nueva matriz conceptual para las políticas culturales, que hoy de alguna manera es la matriz que utilizamos, una matriz común, que utilizamos, por ejemplo, para pensar las políticas de cultura viva comunitaria, para pensar el tema de los derechos culturales, para pensar una dimensión más amplia, alargada, antropológica de cultura, ¿no? Pero todo eso también está en jaque hoy con este momento justo de esta crisis democrática y civilizatoria que vivimos. Pero eso dejo para la próxima cuestión. Bien, bueno, sí, cogiendo un poco el hilo que decía Alex, efectivamente la política cultural es un terreno de disputa, ¿no? Por eso la importancia de pensar las políticas culturales y qué políticas culturales queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el Ministerio de Cultura de España se ha hecho una apuesta política por incorporar los derechos culturales dentro de la estructura administrativa y dentro de las líneas estratégicas del Gobierno. Y en eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, respecto a quizás las dificultades que yo creo que una política de derechos culturales puede encontrar, en primer lugar es la propia comprensión de la cultura como derecho, ¿vale? Yo siempre digo que de no usar, digamos, de no ejercer el derecho, hemos olvidado que la cultura lo es, ¿no? Porque han sido, de alguna manera, décadas de entender la cultura como industria, como algo que pertenece casi en exclusiva al sector cultural, o si no, entenderla como la gestión patrimonial, ¿no? La gestión de obras que en determinadas circunstancias se tienen que dar a conocer a la sociedad. Pero ha sido, digamos, el marco hegemónico de las políticas culturales de las últimas décadas, ¿no? Luego también creo que otra dificultad es la que hemos necesitado, o sea, digamos, que se ha impuesto, derivada también de esta hegemonía, pero que también lo hemos hecho desde el sector cultural, legitimar la cultura desde su valor económico, ¿vale? Fundamentalmente intentando defender que importamos, que tenemos relevancia, que tenemos cosas que decir a partir del Producto Interior Bruto, que se ha hablado de ese 3%, ¿no? en anteriores charlas, y que en España también todo el rato hablamos de ese 3%. Que se habla de otro 3%. Ah, vale, perdón. Pues mira, aquí he tenido el primer gap, el primer gap cultural. En todo caso, pues luego me lo explicaréis. Nosotros intentamos defender el del Producto Interior Bruto, que ese porcentaje está lleno de muchas otras cosas, quiero decir, pues de programas informáticos. O sea, que tampoco es que sea
tan cierto, ¿no?, ese número. Entonces, o por ejemplo de los empleos que genera, que es fundamental, es decir, claro que hay que ponerlo en valor, pero no es el único valor que tiene la cultura y nos hemos de alguna manera como atrincherado ahí, ¿no? También esa idea de alguna manera de la privatización de la cultura, de la comprensión de la cultura como algo privado en lugar de como un servicio público, tanto desde la experiencia y el disfrute, ¿no?, ese consumo, digamos, como que está dentro del orden del consumo individual, de la elección individual, de los productos de los que quiero disfrutar, o de la organización de la producción y distribución a través del mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hay gente que te pregunta, bueno, pero ¿qué es un derecho? Poder ver Netflix, ¿no? O sea, como se ha transformado tanto la relación con la cultura desde ese ámbito que ni siquiera se entiende, ¿no? Y luego, el enfoque principalmente sectorial, ¿no? Es decir, las políticas culturales han estado mayoritariamente destinadas al sector cultural, sin por ello haber mejorado sus condiciones, como hemos visto en el informe anterior y que reproducía algunas de las cuestiones que también se producen en España, y que efectivamente esas políticas que se centran principalmente en el sector cultural lo que generan es un distanciamiento social de la cultura, una sensación de que la cultura es solo para la gente del mundo de la cultura y que no tiene que ver con digamos, con todas las personas. Yo siempre cuando hablo de esto menciono un ejemplo que pasó en España, que cuando fue en 2008, bueno, después de la crisis de 2008, en torno a 2011-12, se crearon mareas ciudadanas. Marea de sanidad, donde estaba toda la comunidad sanitaria, médicos, enfermeros, enfermeras, pacientes, familias, y la comunidad educativa también, profesores, personal de escuelas, familias, Y hubo una marea de cultura. Lo que pasa es que esa marea de cultura estaba formada en exclusiva por profesionales de la cultura. Es decir, no había ni una sola persona de la ciudadanía, o a lo mejor alguna, pero no había ciudadanía que saliera a la calle a defender su derecho a la cultura, que también había sufrido recortes tan graves como en educación y sanidad, ¿no? Entonces creo que este es un claro ejemplo de esa distancia social respecto a la cultura, que creo que es consecuencia de políticas sectoriales y que también de alguna manera provocan que cuando hablamos de derechos culturales, pues por ejemplo hemos tenido que hacer una pedagogía que, vale, derechos culturales, pero entonces esos son derechos de autor o derechos laborales, que también lo son. Pero no solo es eso, ¿no? Entonces, creo que eso es como el principal dificultad. Y luego la siguiente es, vale, pero ¿de qué derecho me hablas? ¿No? Que es derecho a acceder, a participar, a ver Netflix, usar el uso de la lengua, ¿no? Que también yo creo que eso está provocado porque en todos los instrumentos internacionales que han hablado de derechos culturales hay tanta proliferación de definiciones que de alguna manera hay que concretar y hay que definir cuáles son esos derechos, ¿no? Entonces, como desafíos fundamentales, y que son un poco los principios con los que trabajamos en la dirección, son en primer lugar cambiar la noción de cultura. No me voy a enrollar mucho porque además me habéis escuchado muchas veces decir estas cosas, pero cambiar la noción de la cultura, es decir, dejar de entender la cultura solo como un producto de consumo o solo como esa idea ilustrada de la cultura para la que hay que aprender el acercamiento a las grandes obras y entenderla como algo cotidiano, como algo ordinario, como decía Raymond Williams, como algo que para lo cual estamos capacitadas todas las personas, que forma parte de nuestra manera de relacionarnos con el mundo. En segundo lugar, cambiar las prioridades de las políticas culturales y poner a la ciudadanía en el centro, la garantía de los derechos culturales, como pasa en educación o como pasa en sanidad, que no se cuestiona, que no hay una, aunque se estén devastando los servicios públicos, se siguen entendiendo como derechos. Y en tercer lugar, creo que también pasa por cambiar el rol de las instituciones, ¿no? Lo que decía antes, que estamos para distribuir, para generar las condiciones, no para hacer cultura. ¿Cómo promovemos todo esto? Pues a través de... Claro, el siguiente desafío es concretarlo, ¿no? Vale, todo esto que hacemos con ello. Pues en nuestro caso lo hemos hecho a través de un plan de derechos culturales, ¿vale? Que lo que pretende es concretar todas estas acciones, todos estos principios en acciones concretas, en programas concretos. En la mesita donde tenéis los libros hay un tarjetón que pone "El futuro es un acto cultural", y que si le dais la vuelta hay un QR donde podéis acceder al plan de derechos culturales, así que ahí lo podéis ver. Y para, digamos, contaros un poco rápidamente en qué consiste, tiene 5 prioridades estratégicas que de alguna manera creo que dan cuenta de muchas de las cosas que hemos hablado hoy aquí, ¿no? Porque en primer lugar está garantizar una democracia cultural, que tiene que ver con garantizar el acceso, ¿no? Es decir, que creo que también hay una cuestión de acceso que no podemos renunciar a ella, porque hay gente que tenemos posibilidad de ir al cine, de ver danza, de ir al teatro, y hay gente que no, y creo que cuanto más registros podamos manejar todas las personas, vivamos donde vivamos, pues más capacidad vamos a tener de conectar cosas distintas, de pensar y de tener un criterio propio, ¿no? Pero también ir más allá, pues como os hablaba, de dejar atrás el paradigma de la democratización y hablar de, digamos, una participación activa, del derecho a definir las políticas públicas, del derecho a contribuir, ¿no? en la cultura.
Y así brevemente pues hemos puesto en marcha unas ayudas para proyectos de impacto social, que lo que pretenden también es articular el tejido. Antes, en un momento dado, hablábamos con unos compañeros de cómo a veces las ayudas sirven para poner a competir a unos proyectos con otros, ¿no? Entonces lo que hacen de alguna manera es desagregar el tejido. Entonces, por ejemplo, en estas ayudas hemos incorporado unos criterios positivos para aquellos proyectos que se presenten en conjunto, de tal manera que la propia ayuda sirva para tramar el tejido, ¿no? Que de hecho esto es una inspiración de una conversación que tuve en su momento con Ivana Ventes, que justo nos contaba que en Brasil se había hecho algo así, ¿no? Porque también este plan, pues hay que reconocerlo, se nutre mucho, mama mucho de todos los aprendizajes que se han hecho en América Latina. Y bueno, más cosas que no me voy a enrollar, que lo podéis ver en el plan. El segundo eje es abordar los retos contemporáneos desde la cultura, la emergencia climática, la salud física y mental, la cuestión de género, el bienestar, la soberanía digital, es decir, la potencia que tiene la cultura para intervenir en todos estos ámbitos y la necesidad de transversalizar la cultura, de sacarla de su rinconcito, ¿no? En el que solo piensa en sus cosas y ponerla a dialogar con otros ámbitos, que muchas veces se trata simplemente de llamar a la puerta de esos otros ministerios o de esos otros departamentos que nunca se ha hecho, ¿no? O sea, que hay veces que la cultura ni siquiera quiere ponerse a dialogar, o incluso cuando se le ha invitado a estrategias, pues yo qué sé, estrategia en el caso español, estrategia de reto demográfico, pues para los territorios donde se está produciendo una despoblación, pues la cultura nunca ha sentido que tenía nada que decir. Entonces, incorporarnos en esos debates. Un tercer eje que tiene que ver con la sostenibilidad del tejido cultural, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con el fomento de las escalas intermedias. A mí hay una analogía que me parece muy interesante para pensar la promoción del trabajo cultural, que es la del deporte, ¿no? En deporte tenemos deporte de base, que juega pues todas las personas que les apetece jugar, o por ejemplo, imagínate en el fútbol, el profesional, que son todas las ligas, ¿no? Y el de élite. Y en el deporte está todo relacionado entre sí, es decir, hay una especie de vertebración entre los distintos niveles que hace que el niño o la niña que está jugando en su equipo del barrio a la vez pueda pensar en ser profesional, fantasee con las élites. En cultura no, ¿no? En cultura la base está totalmente ninguneada, solo se destinan recursos a la élite y el tejido profesional tiene que sobrevivir a base de precariedad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante articularlo. Y luego, por último, dos ejes que tienen que ver con hacer una administración pública orientada a los derechos culturales, ¿no? Hacer una administración pública que se preocupe de cómo integrar a la gente que está excluida en las subvenciones públicas, de cómo realmente poder hacerla más porosa, poder hacer instituciones de retaguardia y luego consolidar los derechos culturales como un marco de acción pública, incorporándola, por ejemplo, en los programas que hay de derechos humanos, es decir, hay planes nacionales de derechos humanos, está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que, por ejemplo, en el caso de España, la parte cultural jamás ha sido rellenada, ¿no? Entonces, meternos dentro de esos marcos para realmente darle otra categoría. ¿Me da tiempo a decir una cosa más? Sí. Vale. ¿Qué dos barreras, o sea, qué dos alertas creo que hay que poner sobre la mesa después de haber contado un poco como todo este programa, que me parece que son interesantes para pensar también a qué nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de derechos culturales, ¿no? En primer lugar, que cuando los términos se ponen de moda, se extienden, ¿no? Se generalizan, está muy bien, porque significa que hay una conquista simbólica que hemos hecho, pues como por ejemplo pasa en el caso del feminismo. Pero también corremos el riesgo de que estemos usando la misma palabra para hablar de cosas muy distintas, ¿no? Y creo que en el caso de los derechos culturales también puede llegar a estar pasando. Es decir, al final las políticas de derechos culturales abren oportunidades de recursos en las que proyectos o propuestas que no están dentro de ese ámbito, ¿no? Pues cambiando simplemente, hablo de derechos culturales, se meten ahí. Entonces creo que es importante recordar pues, de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales. Y la siguiente alerta que también me parece interesante pensar es tengamos atención. Es decir, si hemos hablado de los problemas de hacer una política puramente sectorial que excluya a la ciudadanía, tenemos que estar alerta de no construir un sector de derechos culturales que sigue excluyendo a la ciudadanía. Es decir, que destina recursos a aquellos proyectos que se dedican a hacer políticas de impacto social, de derechos, que creo que están muy bien y creo que en cierto sentido redistribuyen un poco más que otro tipo de acciones, porque al final su materia de trabajo no es el producto en sí, sino la cultura como proceso, pero que también podemos correr el riesgo de patrimonialización y de ensimismamiento, ¿no? Y ya está. Perdón por la extensión. La siguiente provocación nos trae un poquito más sobre el eje de la discusión de
de las democracias, las culturas, y un factor central, ¿no?, que me parece que tiene que ver con estos modelos de democracia, cultura y ciudadanía, que es la participación. Estamos en un momento de policrisis, ya se habló. Nico suele decir, a citar un filósofo africano, Mambé, que habla del brutalismo, ¿no?, de esta época brutal que estamos viviendo. En España con Vox, en Brasil con las experiencias de Bolsonaro, lo que estamos viviendo aquí en la Argentina, bueno, Noboa en Ecuador, y podría seguir nombrando Katz. Hace un ratito hablaba Julieta del caso de Chile y demás. Pareciera que de alguna manera esto que Alex traía, que muy bien definió René, de cómo las derechas han leído a Gramsci, y cierto distanciamiento también de algunos proyectos progresistas o de la izquierda y demás, del sentir popular. El rol de la cultura, ¿no?, como su función pública en todo esto, o cómo ciertos procesos, proyectos o agentes culturales se pueden poner al frente de estas disputas, ¿no?, estas disputas de sentido, estas disputas por las narrativas. Y la pregunta que nos hacíamos, que fue una pregunta aparte que era para desarmarlo un poquito y que capaz que nos pongamos un poco polémicos, yo pensaba, tanto Brasil como España ahora con el plan tienen planificaciones estratégicas, ¿no? Pensaba Colombia con el trabajo que hicieron Juan con el Ministerio de pensar el Plan Nacional, ¿no?, de Cultura, y cómo en otros países no pasa como acá, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Rubens que publicamos que se llama de los planes nacionales a los institutos sectoriales, ¿no? Cómo pensar esta planificación, esta cosa. Pero en estos procesos, en donde me parece que hay una cuota muy importante de participación, en que cada actor, movimiento, desde el movimiento Ocupa, desde la ley de emergencia cultural, cómo el sector cultural se puede posicionar, y un tema que aparece y aparecía muy claramente en el discurso de Jazmín de recién, y que tiene que ver con las preguntas que van llegando sobre estos derechos de la cultura o los derechos culturales, ¿no? Cómo lo sectorial se va encerrando. ¿Cuáles son las culturas que pueden darse disputa? ¿Hay algún problema, hay algo que tengamos que revisar en torno a determinado anquilosamiento sectorial o ensimismamiento, ¿no? Una cosa de mucho de mirarse el ombligo. ¿Cómo podemos hacer? Está Julieta Infantino en la sala, ¿no? Allá al fondo. Juli, el otro día me cargaban que soy el editor y por eso lo puedo sintetizar, pero tiene un trabajo muy bueno en su libro Disputar la Cultura, que pero está en acceso abierto también en RGC. Juli problematiza mucho sobre cómo a partir de que la cultura se convierte en un recurso, tenemos que discutir en un recurso para qué, ¿no? Y ella trabaja sobre el arte y la transformación social, claramente, ¿no? Entonces, cómo a veces eso puede ser emancipador o puede reforzar las prácticas de la narrativa neoliberal de la competitividad, de concursabilidad por recursos y ir ahí a los codazos, como puede pasar con los fondos, la gema del sur que es Chile, con la cantidad de recursos que tiene, pero que paradojalmente también provoca mucha exclusión y demás. Pensar en eso, ¿qué tenemos que hacer con la participación? ¿Qué podemos hacer desde la cultura para pensar en enfrentar estos momentos de avances de estas derechas que le dan a Gramsci? Bueno, yo quizás he entrado a la pregunta por otro lugar, o sea, he entrado más por... Pero bueno, supongo que podemos llegar a la participación de otra manera. O sea, preguntándonos qué hace la cultura en este contexto reaccionario, ¿no? Y con este auge de la ultraderecha, que de hecho en la charla de Maristela se caracterizó de una manera excelente, ¿no? Digamos, en qué consiste ese auge ultra reaccionario. Y yo tengo la sensación de que hay muchos elementos de ese auge ultra que tienen que ver con lugares donde la cultura ha sido abandonada, ¿no? O donde ha habido un abandono de la cultura para realmente poder restaurar algunos de esos elementos. Pues, por ejemplo, siempre se dice que una de las victorias del neoliberalismo es la destrucción del tejido social, ¿no?
la pérdida de espacios de socialización, bueno, en toda la evolución del neoliberalismo, cuando se pierden los sindicatos, las estructuras organizativas de la clase trabajadora, se va perdiendo todo eso que generaba vínculo, que tenía también sus problemas, pero no se sustituye por otros, la subjetividad individualista del sistema neoliberal, esa idea de Thatcher que siempre se dice de no existe sociedad, solo existen familias. Entonces, todo eso, ¿no?, ha, digamos, como erosionado tanto el tejido social que pues, nos ha generado, pues como también se decía, yo creo que en la de René, ¿no?, sociedades antisociales, de alguna manera. Y la cultura tenía ahí cosas que decir, ya lo hemos visto al principio, tiene esa capacidad de vertebrar el tejido social y de tejer vínculos. Entonces, podía haber hecho algo, ¿no? También, por ejemplo, en el hecho de la emergencia de los chivos expiatorios, lo hemos visto en muchas charlas y lo hemos visto también en la de Cecilia, ¿no?, esa idea del otro, del otro migrante, musulmán, latino, ¿no?, que de alguna manera la cultura también podía haber hecho algo ahí, ¿no?, en esa idea que tenemos de la cultura, que se hablaba también de la capacidad de no deshumanizar, de no construir fantasmas, de poder entender quién es la otra persona que está al otro lado y por lo tanto aprender a vivir con esa diferencia, ¿no?, y con esa convivencia. O también una cosa que se suele decir mucho, que motiva el auge de que clases populares sobre todo voten a partidos de ultraderecha, que es esa pérdida de horizonte y de sentido vital, ¿no? Esa ausencia de futuro, esa sensación de pérdida de control, como de autoestima, que pasa mucho también en el caso de los hombres blancos o jóvenes, ¿no?, heterosexuales, que siempre se dice, pero que eso está pasando y que también hay que entender y dar una respuesta. Y ahí la cultura también podía haber hecho cosas, ¿no? Si pensamos que la cultura precisamente lo que consiste es en fabricar significados colectivos, dar horizonte de vida, interpretar y entender lo que nos está pasando. Entonces es verdad que en todos estos elementos que de alguna manera pueden como trazar una especie de pistas de por qué han ido pasando las cosas que han ido pasando y ha ido surgiendo la ultraderecha, la cultura no ha estado ahí. Y podemos decir que no ha estado ahí porque ha habido un marco hegemónico que la colocaba en el lugar de la industria, en algo puramente de consumo, en algo privado, y eso es cierto. Esto, por ejemplo, un libro que se llama Culture is not an Industry, de Justin O'Connor, lo explica súper bien, que también lo recomiendo mucho, pero creo, y aquí es donde viene un poco la autocrítica y ya un poco lo intenso, creo que hay una responsabilidad de la izquierda y de los proyectos culturales de izquierda en esto, que cuando han podido, de alguna manera, han dejado de la cultura de lado. Y han dejado la cultura de lado, en primer lugar, porque han asumido el marco de la hegemonía de la industria y pensar que únicamente había que gestionar sectores culturales. En segundo lugar, porque la izquierda más materialista ha considerado que era algo secundario, que primero había que atender las cosas básicas y que la cultura no era importante. Y luego la izquierda culturalista, la izquierda un poco gramsciana culturalista, que decía hoy Pía, ¿no?, no la material sino la culturalista, ha pensado sí, el cambio político es un cambio cultural, pero no ha pensado que eso se hace con políticas culturales, ¿vale? Y que eso es lo que nos permite realmente configurar y transformar las relaciones que construyen esas subjetividades. Y luego esta idea también de Nancy Fraser del neoliberalismo progresista, es decir, creo que igual que se cuestiona que no ha habido una redistribución radical en los proyectos progresistas que han hecho que se digamos, desencajen, ¿no?, mayorías sociales de estos proyectos, en cultura tampoco. Y en cultura tampoco ha habido una distribución radical, real, de la posibilidad de desarrollar la vida cultural, de los recursos, de las oportunidades, de las capacidades, ¿no? De hecho, fundamentalmente las políticas culturales han sido desde la clase media para la clase media. Hay un libro que también es muy interesante que se llama La cultura es mala para ti, de unos investigadores del Reino Unido, que es excelente, que de hecho lo podríais traducir y traer, no sé si lo estáis intentando porque... Necesitamos cooperación para los derechos. Que nada... Pues aquí te suelto, porque realmente, bueno, pues es un análisis de los distintos obstáculos, ¿no?, como barreras y desigualdades de género, de clase, discapacidad, etcétera. Y hay una cosa, por ejemplo, que te dice que es que la regla general es que la gente no realiza actividades culturales salvo los que vienen del sector cultural, los profesionales de la cultura o los hijos, ¿no?, de los profesionales de la cultura, y que, por ejemplo, la gente que trabaja en el mundo de la cultura principalmente es gente cuyos padres, madres vienen del mundo de la cultura. Es decir, hay una reproducción de clase en el sector cultural que es fundamental, ¿no? O sea, que es brutal. Y que, de hecho, si te das cuenta, y yo creo que se veía en el informe de antes, que el 90%
10% tenían estudios superiores. Es decir, para trabajar en cultura hay unas barreras, que es lo que dice este libro, que solo pueden superar quienes tienen esos recursos. Es decir, quienes pueden trabajar gratis, quienes pueden trabajar con beca, quienes tienen ingresos familiares, quienes tienen una residencia. Es decir, de alguna manera la precariedad es algo que hay que poder permitirse, porque si no te vas a trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces creo que eso, pues evidentemente también genera una sensación de que la cultura es para las élites, para los privilegiados, que no es para mí, que es para esos de la cultura que son otros, ¿no? Y que creo que tiene resonancias con esa especie de reacción tan iracunda hacia la izquierda, hacia lo woke, ¿no? Y que creo que de alguna manera nos tenemos que hacer cargo sin renunciar a los principios que desde lo woke se defienden, es decir, que son como dos planos distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahora de alguna manera que una vez que decimos el neoliberalismo cae, tenemos una vía conservadora o una vía de profundización democrática. Bien, parece que se ha abierto sobre todo el surco conservador, ¿no? Y entonces, ahora que la democracia está en crisis, de repente la cultura aparece como respuesta. Y es lo que decía también antes Alex, cada vez se habla más de cultura, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hemos contrastado. De repente, en lugares donde no se hablaba de cultura, en espacios de izquierdas donde no se hablaba de cultura, de repente es importante, ¿no? Entonces, yo creo que está bien, que es una oportunidad. Me recuerda un poco a este fenómeno del acantilado de cristal, que no sé si conocéis, que básicamente consiste en que las mujeres tienen más posibilidades de asumir puestos de liderazgo cuando hay crisis, ¿vale? Entonces creo que a la cultura nos está pasando un poco eso. Bueno, asumamos esa oportunidad sin pensar que es una varita mágica, sino que es un campo de acción, pero sí creo que si asumimos, digamos, ese envite, hay una serie de elementos importantes de esa nueva política cultural transformadora, ¿no? Y que no vale solo con apelar a que la cultura en sí misma conlleva valores democráticos, sino creo que hay que realmente hacer una transformación en las políticas. En primer lugar, creo que el enfoque de los derechos culturales es fundamental, de los derechos humanos, ya lo he explicado, pero también hay un camino de vuelta, es decir, no podemos pensar el ejercicio de derechos culturales si no están el resto de derechos culturales también garantizados, es decir, sin la garantía del tiempo, de la vivienda, de la renta, del agua, de los cuidados, porque si no van a ser privilegios para que tienen esos derechos garantizados, ¿no? Entonces, de igual manera que no existe una transformación social sin la cultura, tampoco es posible, digamos, un proyecto de derechos culturales sin derechos en su conjunto y sin un proyecto de justicia social en su conjunto. En segundo lugar, incorporar la equidad y la diversidad como principios rectores fundamentales de la política cultural, es decir, no puede ser un proyecto para clases medias, el proyecto de política cultural. Hay que redistribuir recursos, oportunidades, capacidades, o sea, realmente hacer que la política cultural sirva para ampliar ese espacio de lo cultural, lo cual está indisociado de la diversidad, porque si realmente pensamos que queremos ampliar lo máximo posible ese campo, lo que hay que hacer es reconocer la diversidad que ya existe, la pluralidad que ya existe en la sociedad, ¿no? Y en tercer lugar, y esto ya lo vinculo con participación, para no irme demasiado de la pregunta, ceder poder y recursos a la ciudadanía. O sea, en cierto sentido creo que también tenemos que superar un poco el paradigma de participar, ¿no? Y realmente entender que lo que hay que hacer es que sea la propia ciudadanía que pueda organizarse a través de la cultura. Organizarse a través de proyectos culturales, vertebrar el tejido social a través de música, de teatro, de danza, de videojuegos, de todos esos proyectos que ponen a la gente en común a hacer cosas que la organizan, que activan, que vertebran el tejido social y que de alguna manera, y a mí esta idea me gusta especialmente, que sirven para politizar la sociedad, ¿no? Que yo por eso digo que la cultura es como un caballo de Troya para politizar la sociedad, pero no porque introyecte mensajes y te diga lo que tienes que pensar, sino porque articula materialmente la sociedad. Realmente nos conecta, nos vincula, nos vertebra, ¿no? Entonces creo que una política que quiera realmente dar esa batalla cultural tiene que tener algunos de estos elementos y de hecho creo que a veces confundimos. O sea, a veces pensamos que la batalla cultural, y esto lo decía Pablo en la primera mesa, se da desde la construcción de sentidos, de imaginarios, de representaciones, ¿no? de programar determinados contenidos. Y creo que eso en realidad no sirve mucho, primero porque solo convences a los que ya están en tu campo y sobre todo cuando dejas de tener la posibilidad y el poder, pues simplemente se borra lo que has hecho y ya está. Creo que las cuestiones materiales son más difícil eliminarlas. Y que lo que hay que hacer realmente es ser capaz de generar las condiciones
para que se puedan generar múltiples representaciones, para que se pueda dar esa disputa de sentidos, para que puedan proliferar formas, formatos, proyectos culturales, y que todo eso va a estar en conflicto, porque como veíamos antes, lo social es un espacio en conflicto, pero que lo que estamos haciendo es generar las mejores condiciones posibles para disputar ese conflicto, para poder habitarlo y para poder hacer algo creativo con él, ¿no? Entonces creo que ese es el sentido. Si quieren aplaudir, aplaudan. Muy bien. Surfista mismo. Sí, surfer. Es anglicismo. No, a mí me había imaginemos una situación hipotética de una huelga de la cultura, ¿no? Pensemos en términos de huelga. Nosotros en Brasil decimos, así como un chiste interno de la gente del sector cultural, que una huelga de la cultura sería más o menos como una huelga de surfers, de surfistas, ¿no? O sea, si los surfistas entran en huelga, imagínate, no van a la playa, no van a surfear, o sea que la gente ni se va a dar cuenta de alguna manera, ¿no? Entonces, es decir, un poco la situación que nos estamos. Ahora, imagínate una huelga de maestros, de la educación, de la salud y todo. Entonces, desafortunadamente para nosotros en este momento, una huelga de la cultura para el conjunto de la sociedad estaría más próxima de una huelga de surfistas do que de una huelga de maestros, de médicos, o sea, ¿no? Trabajadores de la salud. Entonces, a partir de este punto también que tenemos que comprender dónde estamos y cómo vamos a pensar una democracia cultural a partir, por ejemplo, y estos ejemplos que voy a dar tienen que ver con eso, cómo empezamos también a pensar una democratización de los mismos mecanismos e instrumentos que ya utilizamos. Por ejemplo, hablar del tema de las convocatorias, ayudas, fondos concursables, etcétera, etcétera, porque nosotros que vivimos en el sector cultural vivimos en torno a este tipo de situación. Es un poco decupando la cuestión que hablaba, que fue la cuestión que hemos tenido cuando estábamos en el Ministerio de Cultura gestionando el programa Cultura Viva con Ivana Bentes y todo eso. Quiero decir, con Juca Ferreira, quiero decir, nosotros hacemos política cultural para quien gana las ayudas y los fondos concursables, porque al final, o sea, son los que ganan, los que reciben los recursos que de alguna manera acceden a las políticas. Pero los que ganan son la minoría. Porque la gran mayoría no gana, porque los recursos son limitados. O sea, ¿por qué existen ayudas, fondos concursables, convocatorias? Porque los presupuestos son limitados y hay más gente que necesita o que busca las ayudas, los de que de hecho van a ganarlas, ¿no? Y en general los estados, los gobiernos no piensan las políticas para quien no gana. Y creo que parte de la exclusión o parte de la dificultad con la democratización de estos procesos sí empieza desde ahí. Porque nos estamos mirando para... A partir de esta perspectiva, por ejemplo, empezamos la idea de un registro nacional de puntos de cultura autodeclaratorio en Brasil. Quiere decir, cualquier colectivo, organización con constitución jurídica o no, puede obtener su registro, su reconocimiento como punto de cultura, si lo quieres, si lo planteas, ¿no? Y bajo determinados criterios más o menos de transparentes y universales donde se pueda acceder. Entonces, esta fue la idea, empezar a tener política para quien no gana las convocatorias, para quien no gana las ayudas, porque es un punto ciego muchas veces para los gobiernos trabajar con y desde ahí empieza muchos de los procesos de exclusión. Otro tema son los espacios de participación social de la cultura. Y en Brasil tenemos muchos consejos de cultura. Ya hicimos el año pasado la 4ª Conferencia Nacional de Cultura, o sea, son 4.000 personas de todo el país en Brasilia participando de un proceso participativo de decisiones incluso vinculantes en términos a las políticas culturales, ¿no? Pero ¿quién va a estos espacios? De alguna manera también son una élite. Vamos a empezar a crear una cierta élite de participación. Porque se hizo una encuesta, por ejemplo, de la última conferencia. Solo 5% de jóvenes, hasta 24, 25 años. Son espacios
que están envejeciendo, son espacios que no hay... Acá tenemos 3, 4 personas sub 40. Por eso, exactamente, o sea, es nuestra generación, pero ya nosotros ya no somos más tan jóvenes así, la verdad es, y hay dificultad de renovación generacional también en estos espacios de participación del campo de la cultura. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que pensar. Y esto se vincula al primer problema, del problema de las convocatorias, porque es la puerta de entrada para acceder a las políticas, y vincula nuestra irrelevancia de nuestras huelgas, ¿no? Porque si vamos a hacer huelga, la gente no va a hacer caso, ¿no? Pero hay una cuestión, y ahí con eso también un poco encaminando para cerrar, uno de los momentos de esta jornada que está haciendo esta Escuela Latinoamericana de Política Cultural fue una conferencia de apertura que hizo Néstor García Canclini en México. Está disponible en YouTube, lo recomiendo a todos ustedes que puedan asistir, que fue la apertura del seminario Cultura Viva Comunitaria en una Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales. En esta conferencia él habló de los retos de la cultura viva comunitaria, de las instituciones a las comunidades digitales. Es muy interesante porque él toma el tema del digital para decir, de la misma manera que creamos comunidad en los territorios, es posible también crear comunidad en lo digital. Y eso la extrema derecha ya lo comprendió perfectamente, ¿no? Entonces está creando comunidad en lo digital. En el caso de Brasil es la capacidad que tiene la extrema derecha de movilizar a través de las redes digitales, y que tiene la izquierda sí es totalmente desproporcional, ¿no? La capacidad que tienen ellos. Pero que de alguna manera, y lo dice Canclini, no estoy diciendo yo, lo da el ejemplo de Brasil como un ejemplo donde hemos logrado en algunos procesos una articulación entre la movilización cultural comunitaria y las comunidades digitales. La primera vez que hicimos eso en un proceso de advocacy fue con la aprobación de la Ley de Cultura Viva. Ahí recién empezaba el Facebook, recién empezaba el Twitter y todo eso, y logramos, a partir de una red de organizaciones que existía territorialmente con la Ley Nacional de Cultura, lograr con la ayuda de Fora do Eixo, con el apoyo de redes que trabajaban en lo digital, logramos una incidencia tremenda a punto de que se aprobó eso por consenso en la Cámara de Diputados, la ley. Y este proceso se repitió con más fuerza, con más intensidad en lo que fue la pandemia, en la movilización para la ley de emergencia cultural, ¿no? Que hoy es lo que vertebra nuestra política de fomento a cultura en Brasil, o sea, lo que posibilitó la reconstrucción del Ministerio de Cultura con recursos, con capacidad de fomento, fue tener el sector cultural en medio de la pandemia, en medio de un gobierno de extrema derecha, llamado la pandemia y el pandemonio. En medio de este contexto se logró aprobar una ley que significó la más gran inversión de fomento. ¿Por qué? Porque se articuló lo territorial con lo digital también. Y ahí, espacios como encuentros como este son laboratorios de este tipo de experiencia. Me explico. Tenemos una audiencia grande en el YouTube. Y se hace una convocatoria, eso hicimos en México. O sea, es una tecnología. Es importante que también la gente sepa que detrás de este escenario y de procesos como ese se está gestionando también una nueva tecnología de movilización y de acción política. Porque en el caso, después Emiliano puede dar los números de este encuentro. Por el caso de México, por ejemplo, hemos tenido 2.000, 2.500 personas de varios países de América Latina que estaban inscritos, que recibieron certificaciones, que estaban participando de este espacio, además de los 200, 300, 400 que estaban en lo presencial. O sea, seguro que estamos hablando acá también para la comunidad digital que nos está asistiendo, y ellos están ahí movilizados, reivindicando cosas, haciendo preguntas, intercambiando entre sí, poniendo cuestiones. O sea, de alguna manera nosotros tenemos que empezar a proponer, a plantear nuevos espacios también de participación, nuevas lógicas también de participación, donde sea posible vincular el encuentro presencial, que es insustituible, con la posibilidad de hacer eso también creando una comunidad digital. Entonces, estas experiencias, estos encuentros han sido también
importantes laboratorios para pensar este tipo de procesos, este tipo de metodología. No, tenga, que tengo el mío. Ahí, hay recursos. ¿Están escribiendo? ¿Tienen los papelitos? ¿Sí? Un público hermoso, quiero decir, ¿eh? Sépanlo, quienes están en internet, tenemos una sala maravillosa. Yo comencé hablando de su faceta como puente, ¿no? Y un poco la provocación que viene ahora tiene que ver con esto, con el contexto en el que estamos también disputando estos sentidos, ¿no? Programa de formación de la cooperación española por el sector cultural, el ACERCA, ¿no? Y estamos en un marco de empezar a pensar cómo son esas relaciones, ¿no? En un territorio muy particular, porque estamos situados, siguiendo a Kush, ¿no? A esta cultura que se sumerge, en el territorio más desigual del planeta. América Latina es el territorio más desigual del planeta. Entonces, y esto que decía recién Alex, me cuesta mucho, no sé por qué es Santini, ¿no? Sépanlo. Estamos diciendo Alex, hay como una modificación cultural en decirle a Alexandre, a Santini, que es Santini. Pero lo que decía Alex era todo esto que está pasando y estas participaciones un poco demuestran esa desazón de un territorio desigual, con una extrema desigualdad y con la dificultad de poder pensar en los territorios con gobiernos autoritarios, gobiernos locales, no esta emergencia de las políticas culturales específicamente en lo local, que también es una novedad de los últimos años y que tenemos que atender. Todo esto que se viene reflejando, cómo pensar en los ejercicios de cooperación, cómo pensar este proceso además en un concierto global o mundial donde el multilateralismo está muy complicado, el bilateralismo también en algunos casos, ¿no? Pienso en nuestro país y sus países en este momento con el gobierno argentino, pero es un escenario donde realmente encontrar espacios de concertación, de consenso, de articulación está siendo muy difícil. ¿Cómo fortalecer los derechos culturales a través de la colaboración transnacional, el intercambio de saberes y la construcción de una agenda cultural compartida? ¿De qué manera la cultura o las culturas pueden ayudarnos a imaginar futuros sostenibles y equitativos frente a esta policrisis, voy a decir? No, la pregunta es importante, súper interesante. O sea, primero el diagnóstico, o sea, vivimos el fin de la era, nosotros estamos asistiendo, ¿no? El fin de la era de Bretton Woods, o sea, de la posibilidad del multilateralismo como una manera de dialogar y de hacer algún tipo de concertación posible en el contexto mundial. O sea, vivimos el escenario de decadencia total de estos espacios multilaterales, y es curioso porque justamente en este contexto el rol de la cooperación se torna todavía más fuerte, más importante, más estratégico. Y también, así como se dice, ¿no? En momentos de crisis llamamos a la cultura, porque la cultura puede traer cosas, como de alguna manera ha pasado en el ámbito de la política. Me parece que todo eso que tiene que ver con diplomacia cultural, con cooperación cultural, con todo eso, viene ganando también un espacio de importancia, ¿no? Yo doy como ejemplo esta movilización que se está haciendo en camino a Mondiacult. Mondiacult es un espacio de la UNESCO, ¿no? Es muy distinto el contexto mundial, ¿no? De lo que fue la primera Mondiacult de México de 1982 o las que se hicieron ahora, 2012 en México, 40 años después, y ahora la de Barcelona. Pero lo que llama la atención en este proceso es que hay una movilización por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad civil. Entonces está Cultura y Ciudadanía, está el Laboratorio Nómada, está Culturópolis, están estos seminarios, estos encuentros que están debatiendo el tema, ¿no? Capaz que estos espacios son más importantes y más potentes y con mucho más capacidad de agendamiento y de agenciamiento a futuro del mismo Mondiacult, del mismo espacio formal, gubernamental. Es importante que se haga porque también, así decir, como decía la primera intervención, la defensa de la democracia, la defensa del Estado, la defensa de estas categorías que están muy fragilizadas, que de alguna manera están desnutridas por adentro,
pero que todavía son necesarias. O sea, tenemos que defender el multilateralismo. Todavía sabemos que estos espacios son cada vez más declaratorios, formales, deshidratados y con poca capacidad de agenciamiento a futuro, pero nos toca defenderlos ahora, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que un poco la lógica del hackeo, ¿no? Que es una lógica que venimos con algún éxito también trabajando en distintos de estos espacios. Entonces, sí, ¿no? Y esto espero, pues, que esta Mondia Cult, todos estos espacios de la ciudadanía alrededor, paralelos, alternativos, que se están haciendo de manera virtual, en línea, de otros países, pueden convertirse en una especie de foro social mundial de la cultura, por así decir. O sea, en Brasil hemos tenido la experiencia del Foro Social Mundial de Porto Alegre y también, así como la experiencia de Cultura Viva, de Punto de Cultura, una experiencia de formación de muchos de nosotros, de nuestra generación que rompió el siglo XXI intentando encontrar una otra manera de decir. Vino el Foro Social Mundial con un campamento, con un montón de gente, con gente desnuda, con fiesta, con todo eso, y decía que otro mundo era posible. Bueno, para nosotros que vivimos esta experiencia, otro mundo fue posible, por lo menos ahí. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de volver a generar este tipo de ambiente también, ¿no? Este tipo de ambiente de encuentro, este tipo de ambiente de participación, generar estos ambientes puede ser algo muy importante. Y tenemos que pensar en generar este ambiente en una perspectiva solidaria y en una perspectiva internacionalista, porque el rol que decía, por ejemplo, de la necesidad de pensar los estados nacionales, de volver a plantear también esta capacidad de los países de tener la capacidad de garantizar derechos, no puede prescindir de una perspectiva de que tenemos que crear espacios también de convivencia transnacional, de intercambio, de poder conocer otra realidad. Entonces, por ejemplo, ahora recién hablaba con el compañero de Uruguay, con esto cierro. Un ejemplo pequeño, que es el programa de cooperación y ver Cultura Viva, ¿no? Que muchos de nosotros acá conocemos, participamos. Emiliana ha trabajado ahí como secretaria ejecutiva muchos años. O sea, Hipercultura Viva viene proporcionando hace algunos años la posibilidad de realización de los congresos latinoamericanos de cultura viva comunitaria, apoyando a movilidad. O sea, a cada año, a cada 2 años, personas de 14, 15 países se encuentran, se vinculan, de ahí pasan a existir proyectos conjuntos, acciones que van más allá del apoyo mismo que se dio a un tipo de... La red de ciudades y gobiernos locales, lo que decía, por ejemplo, yo estaba en la ciudad de Niterói, que es la ciudad donde nací. Cuando vino Bolsonaro, vino todo eso, bueno, me voy a mi útero, a mi lugar de cosas, me fui ahí, estuve trabajando ahí como secretario de Cultura, director de teatro, haciendo cosas, y ¿qué hice? Vinculé mi ciudad a la red de ciudades de gobierno local de Cultura Viva, o sea, de Cultura Viva. Niterói fue la primera ciudad a vincularse de Brasil a esta red. ¿Por qué? Porque era la alternativa posible que teníamos en un contexto de crisis, en un contexto difícil, ¿no? Sostener espacios de intercambio y de articulación y todo. Entonces me parece que qué bueno que la cooperación, por ejemplo, el caso acá, el Centro Cultural de España, que la cooperación se dio cuenta de eso, pero nosotros también como sector tenemos que darnos cuenta de la importancia también de defender, de conocer, de apoyar, de alguna manera estar vinculándose a estos espacios de la cooperación. Pues básicamente muy de acuerdo en todo lo que ha dicho Alex Santini. Yo te confieso que llamo Alex porque tú le llamas Alex, ¿eh? No he venido yo a imponer un nombre desde el otro lado del charco. En Brasil, si me llaman Alex o Alexandre, solo la gente de mi familia. Vale, pues Santini. Entonces, pero yo lo hago porque él te llamaba Alex. Bueno, Santini. A ver, yo no vengo de la cooperación, entonces, digamos, no he pensado mucho realmente sobre esto. Tengo algunas intuiciones, pero tampoco lo he pensado mucho. Pero bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que estabas planteando. Es decir, estamos ante una crisis del multilateralismo pues enorme, que de hecho a mí me hace gracia porque, por ejemplo, ahora de cara a Mondia Cult estamos preparando todo materiales para que en la agenda post-2030
se incluya un objetivo específico de cultura. La primera pregunta es, ¿va a haber agenda post-2030? O sea, ¿no? Entonces, y a la vez es la paradoja de estar defendiendo organismos y agendas totalmente con muchas limitaciones, ¿no? Entonces, como para lo que hemos quedado de alguna manera, pero bueno, aún así yo creo que hay que hacerlo. Pero en todo caso estoy muy de acuerdo que es fundamental, me gusta mucho esa idea del Foro Social Mundial por la Cultura, de favorecer esos espacios como este, por ejemplo, el que compartimos en México, el que se va a crear en Cultura y Ciudadanía, en Ágora Cívica, en Culturópolis, es decir, realmente, y además creo que creo que está pasando. Todo el discurso de cultura comunitaria, derechos culturales, transformación, ¿no? Cultura para la transformación social, es como si de repente nos estuviéramos reagrupando, ¿no? Después de a lo mejor unos tiempos más dispersos y haciendo una masa crítica, ¿no? Haciendo una especie de movimiento por la cultura que creo que es muy importante. En el caso de la Dirección General de Derechos Culturales, por ejemplo, el programa Ibercultura Viva lo hemos asumido como parte de la dirección y le estamos dando mucha más relevancia, y hay una vocación expresa y explícita de mirar mucho más a América Latina de lo que se ha hecho hasta ahora desde el Ministerio, ¿no? Porque realmente creo que en el ámbito de los derechos culturales tenemos muchísimo que aprender. Antes, es decir, antes Julieta lo ordenaba muy bien, ¿no? Cuáles son todas las aportaciones que se han hecho en el ámbito de América Latina a nivel constitucional, legislativo, de programas. Por ejemplo, nosotros estamos muy contentos en el Ministerio de tener una dirección de derechos culturales, pero es que en algunos países la tenéis desde hace 20 años, ¿no? O programas que tienen décadas de existencia. Entonces, en ese sentido, sí hay una, digamos, toma de posición y statement por parte de la dirección de siempre miramos a Europa, ¿no? Siempre miramos a Francia y hay muchas cosas que hay que rescatar. O sea, tampoco se trata de generar antagonismos, pero sí creo que nos tenemos que girar y también ser capaces de llevar modos de hacer prácticas que se hacen desde América Latina al contexto europeo. ¿Los papelitos tenemos? Me queda una igual, pero así filtro. Después me mandan chistes y entro como un... a ver, esperen que de lo que habíamos preparado... a ver. Ahora me gustaría interpelarles más en su rol como trabajadores y trabajadoras del campo de la gestión cultural, desde la gestión cultural crítica, ¿no? Voy a citar a Paola de la Vega. Recién pensaba en el Foro Social Mundial y me acordé de Luana. Quiero mandar un fuerte abrazo para Luana Vilutis, la profesora Luana Vilutis, que era una de las coordinadoras del Campamento de la Juventud de 2003, donde había gente desnuda corriendo por las calles de Porto Alegre. Pero que nada, que fue un escenario, en realidad Alex trajo algo que me parece que está bueno también. Digo, al pensar en esto que pomposamente llamamos la Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales, no podemos desconocer lo que fue la crisis del neoliberalismo en los 90 y ese grito que surgió de México para abajo con los zapatistas, ¿no? Esa idea de que queríamos un mundo donde cupieran todos los mundos y donde los movimientos sociales tuvieron la capacidad de agencia de armar ese espacio del Foro Social Mundial, en donde nos formamos una generación de gestores hackers que empezamos a transitar anfibiamente, ¿no? De la militancia y de los espacios de gestión. Y un poco la última que habíamos preparado, la última provocación que queríamos traer acá con el equipo de RGC, tenía que ver con ese rol, ¿no? Como trabajadores del campo de la organización de la cultura, ¿no? Trayendo a Gramsci también, ¿no? Más allá de las políticas, la gestión cultural es una práctica, un campo de ejercicio profesional. ¿Cuál creen que es el rol del gestor, gestora cultural, gestore en la actualidad? ¿Cómo se posicionan ustedes mismos como agentes de cambio? ¿Qué capacidades o visiones son esenciales para aquellas personas que trabajan en el campo de la organización de la cultura en un contexto de policrisis y de necesaria, indispensable por nuestra supervivencia, transformación social? Pues a ver, en lo que respecta a mí, yo un poco me siento como, tú decías antes también, como una especie de doble posición, ¿no? Yo me siento un poco de doble agente porque dentro de la cultura pues trabajo como para abrir espacio a este tipo de discursos, ¿no? Derechos culturales, transformación, etcétera, etcétera.
y a la vez dentro de la política intentar convencer de la relevancia de la cultura para esos proyectos políticos, ¿no? Es como si hubiera que dar siempre dos batallas a la vez en dos ámbitos distintos. En todo caso, creo que a la hora de pensar la gestión cultural desde esta perspectiva crítica, creo que de alguna manera es como si tuviéramos que imbuirnos, ¿no?, de la insistencia del activista, ¿no?, de la activista. Porque muchas veces cuando tenemos estas conversaciones es como, ya, pero es que está esta dificultad, ya, pero es que tenemos estos límites, pero es que no está este presupuesto, pero es que este gobierno no nos permite hacer esto, y es como, ya, es cierto, pero hay una cierta dimensión de activismo cultural que tenemos en este tipo de gestión, ¿no? Entonces a mí me sirve mucho para pensar, ponerlo en relación con los dos grandes movimientos que creo que ha tenido las últimas décadas, el siglo XX y el siglo XXI, que son el feminismo y el ecologismo, ¿no? Y cómo son dos movimientos que primero fueron percibidos como algo puramente sectorial, y digo fueron percibidos porque no es así, porque el feminismo y el ecologismo tienen toda una tradición, digamos, de una búsqueda profunda de la sociedad, pero fueron percibidos como cosas de mujeres, ¿no?, la igualdad entre las mujeres, o en el ecologismo, bueno, la conservación del planeta, los osos polares, ¿no?, etcétera, etcétera. Y sin embargo, después de un trabajo de militancia, de activismo, también de circunstancias evidentes como es la emergencia climática, o en el caso de las mujeres, por ejemplo, toda la violencia, ¿no?, contra las mujeres, han sido capaces de incorporarse como dentro de la centralidad de los discursos de transformación, ¿no? Y en lugar de ser algo puramente sectorial, son una matriz con la cual pensar un nuevo mundo, o pensar cómo queremos un nuevo orden social, y dan respuestas a problemas que nos atraviesan, como es la gestión del tiempo, como es el cómo producimos, cómo consumimos, cómo nos cuidamos, cómo son nuestras ciudades, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que con la cultura, por todo lo que hemos dicho al principio, vínculo social, etcétera, lo que ya sabemos un poco de la cultura, podemos hacer lo mismo si hacemos ese tránsito, ¿no?, de lo sectorial a entendernos como una matriz con la cual dar respuestas, con la cual leer la configuración del mundo y dar respuestas para una construcción de un orden alternativo. Entonces creo que para eso, y además justo va un poco vinculado a lo que decíamos antes de la cooperación, creo que es interesante pensarnos pensar en constituirnos como una especie de movimiento social por la cultura, ¿no?, que no solo piensa en las cuestiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores culturales, que también está, sino que piensa en la cultura como un motor de cambio social, igual que el feminismo es un motor de cambio social, y el ecologismo, los proyectos de ecosocialismo son proyectos de transformación social, ¿no? Entonces creo que una gestión cultural crítica de alguna manera también puede verse o tiene que verse como un cierto activismo, ¿no?, y como un horizonte de la construcción de un movimiento de este tipo. Bueno, desafíos para el rol de gestor cultural. Bueno, en el caso nuestro, latinoamericano, el mío, creo que el primero es sobrevivir, ¿no? Sobrevivir en la precariedad, ¿no? Entonces, suerte y fuerza, porque necesitamos sobrevivir, y esto es bajo esta lógica que precariza, que no reconoce, ¿no? Entonces, de alguna manera también es importante, por eso decía, buscar una legitimación del campo es importante, o sea, que el tema de la gestión cultural pueda surgir en las universidades, en las carreras, que se piense desde la formación, que se pueda buscar, o sea, es importante una legitimación del campo, incluso para esto, para que sea más viable, para que sea más posible, para que la persona para que pueda llegar a la cena de la familia de Navidad, que yo, explicar lo que hace, y la gente que comprenda más o menos lo que hacemos, ¿no? Porque todavía creo que hay esta dificultad para muchos de nosotros, ¿no? La segunda cosa creo que tiene que ver un poco con esto que a mí llamó la atención. Si pensamos un movimiento social desde la cultura, a partir de la cultura, es importante no caer como en una cosa endogámica, ¿no?, como una cosa entre nosotros. Es muy importante mantener el vínculo y el diálogo con las otras instancias del mundo social y político, o sea, con los partidos, con los movimientos sociales
tradicionales, organizados. O sea, es un poco una tarea también llevar esta discusión, llevar estos temas a los espacios, porque si no nos quedamos también muy autocentrados. Es muy fácil caer en un cierto autocentramiento porque estamos en una burbuja que nosotros no comprendimos, vivimos las mismas cosas, pasamos los mismos problemas. O sea, es fácil también caer un poco en el esquema de que hablemos entre nosotros, ¿no? Y seguro que hay que crear estos espacios también para que hablemos entre nosotros, para que se pueda inclusive pertenecer, para que se pueda vincular, para que se pueda acoger, porque todo eso también es parte importante, no solo de nuestra vida personal, de nuestra salud mental, sino que también como parte de consolidación de este campo. Pero es muy importante que este campo esté presente, que se vincule, que busque establecer puentes con otros sectores organizados, y ahí nombrando, o sea, gobiernos, partidos, sindicatos, movimientos sociales. O sea, tenemos que buscar pontes, tenemos que estar en diálogo también con estos otros espacios de actuación. Y algo ahí, eso es un consejo más en lo personal, es algo que utilizo para mí. Hablar con la gente común, hablar con la gente que no tiene nada que ver con eso de cultura, hacer cosas, no sé, hacer deporte, hacer carteado, barallo, ¿cómo es que es barallo? Jugar cartas, o sea, cosas así, buscar también otros espacios de vinculación con las personas que no sean porque es necesario también comprender cómo la gente ve las cosas, y es necesario, por así decir, para nuestra existencia personal, pero también para calificar y para dar más precisión y más sentido a nuestro trabajo también en el campo de la gestión cultural. Jueguen cartas. Bueno, vamos a pasar a leer algunas de las... A ver, en los grupos de internet hay mucha reflexión, mucha dando vuelta. Gran parte de lo que aparece aquí también tiene que ver, yo creo que son reflexiones que han sido o colocadas o refrendadas o problematizadas tanto en las exposiciones de Santini como de Jazmín. Llegó un chiste, alguien sabe que es de la vida de los ODS. Sí. Después... Digo, hay algunas que hablan de políticas públicas, ¿no? Cómo pensar la garantía de participación en la vida comunitaria con eje en los derechos culturales, si es posible diseñar e implementar políticas públicas en esta policrisis cuando amplias mayorías tienen las necesidades básicas insatisfechas. Creo que fue abordado en ambos casos por las presentaciones que estuvieron dando. Hay una que dice que el rol de la cultura debe apuntar a la organización social, política, más que a la participación, y pregunta qué compromisos debe tomar el rol del gestor para problematizar la reproducción dentro del campo profesional y de producción y reproducción de conocimiento, cultura, para un acceso a los derechos culturales que de verdad sea interseccional por clase o transfeministas, antirracismos y demás. Creo que también apareció mucho esto. Hay un texto que les podemos recomendar, somos varios los nerds en la sala, y hay un texto muy bueno de Víctor Vich, si no lo han leído, que se llama, lo leyeron todos, ¿no? Que es un gestor cultural a propósito de encontrar la cultura, donde habla de las identidades del gestor cultural, y me parece que complementan un poquito lo que se estuvo diciendo en la sala. Y después también por acá aparece cómo se puede pensar ámbitos de participación cuando lo situado y lo local son los espacios institucionales de mayor cercanía y quienes, tácitamente supongo, dirá, están más alejados de los espacios de debates en torno a derechos culturales y construcciones y otras modalidades de políticas, ¿no? También se habló de la participación y esto. ¿Qué herramienta tiene la cultura para la centralidad estratégica de las políticas culturales, instalarla como problema prioritario en nuestros estados, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas?
y una pregunta dirigida en un contexto de elecciones que dicen en Chile, dicen ¿qué compromisos deberíamos intimar, deberíamos obligar a que firmen los candidatos, ¿no?, para asegurar la cultura y los derechos culturales en los gobiernos? Hay una experiencia que tenía, ¿te acordás cómo era? Cipriano Reyes, perdón, el de Huancayo. Era la Carta de Ciudadanía, un colectivo organizado, ¿APOC era? No, un colectivo de organizaciones en Perú, en una asamblea de organizaciones culturales que se había reunido y su fin único como federación era cada elección hacer firmar una carta de compromiso cultural a todos los candidatos políticos. Es una experiencia que pueden buscar en Ibercultura Viva, que seguramente Teresa Albuquerque hizo una nota sobre ello que es muy buena. Pero bueno, esa es la pregunta, ¿qué se les ocurre en la imaginación? Y después, más allá de todas estas cuestiones que hablaban de los territorios diversos y las desigualdades, bueno, no la voy a encontrar ahora porque hay un montón, pero problematizaba sobre el tema de la soberanía, que es una palabra que apareció poco y que es una palabra compleja también para pensar, ¿no?, estos territorios, las diversidades y demás, pero que de alguna manera, especialmente en el ámbito del audiovisual, surgió en las charlas también, de cómo estos modelos de producción empiezan a tensionar las posibilidades de enunciación propia y venden la ilusión de que están contando algo local cuando en realidad son formatos que vienen predestinados. Ya es muy gracioso cómo a veces en el campo artístico la invisibilización de la gestión cultural en la cadena de valor hace que los artistas piensen que la autogestión es el único camino viable, ¿no? Y el problema de cómo la autogestión compromete la producción cultural. Bueno, acá de alguna manera podríamos pensarlo en lo mismo, ¿no?, de cómo se compromete la producción. En el caso de las narrativas audiovisuales y los nuevos formatos que aparecen. ¿Quién quiera? No, empiezo ahora. La alternancia sería... No sé, es nada. En realidad cierre. Sí. Liberado. No, pero pará. Aplauso y siéntanse en libertad de tomarse unos minutos para compartir con el auditorio el cierre que ustedes quieran hacer de este encuentro, de esta jornada maravillosa, y después nos vamos directo al brindis. ¿Quieres que empiece? Venga, dale. Bueno. No, sí, también apenas no es posible contestar a todos los temas, pero solo demuestra que, o sea, que la comunidad digital que nos acompaña está presente, está activa, está movilizada, y qué bien que se pueda generar estos espacios también de encuentro donde estamos acá dialogando lo presencial, pero también hay una comunidad organizada, para usar el término también, en lo digital, qué bien. Y eso habla un poco de la pregunta de cercanía, porque muchas veces tienen, claro, y por supuesto que sí, o sea que desde lo local, desde el poder local, del gobierno local, espacios locales, es más posible también generar espacios de participación porque hay ahí un proceso de cercanía y de posibilidad de ver concretamente cambios y posibilidades de transformación ahí desde los territorios. Pero también hay que pensar la cercanía en esta dimensión también global y digital, ¿no? Porque por veces, por lo digital, puedes acercarse a grupos, a personas, a intereses y todo, que en su cercanía territorial inmediata no tenéis. Entonces también hay que pensar este espacio también de digital para eso, ¿no? Una cosa interesante que esta pregunta, o sea, cómo posicionar el tema de la cultura, por ejemplo, en los procesos electorales, ¿no? Esa es una cuestión que deberíamos pensar. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la campaña de Boric surgió el tema de puntos de cultura. No sé si surgió de primera, pero en algún momento surgió el tema. Bueno, acá está la responsable por traer el tema. Pero sí, claro, pero surgió el tema y mira que nos han buscado gente de Brasil para hablar. Ahí hubo algunos tipos de transmisiones en vivo donde hemos participado, donde hemos de alguna manera otras personas también, Celio Turino, yo, otras personas han participado de estos espacios. O sea, cuando se activan este tipo de discusión,
en los procesos. Lamentablemente que yo no veo, por ejemplo, ahora a la candidata Janet hablar de estos temas, y hace falta, porque debería, o sea, si es un proceso de cambio, de buscar una amplitud, de buscar una unidad. Emi y yo estuvimos haciendo unas clases para unos alumnos de posgrado de la Universidad de Chile, una experiencia muy, muy interesante, un diplomado que hablaba y ahora recién, esto fue hace 2 meses, debatiendo con los chicos, ellos tenían mucha desesperanza de que el tema de cultura pudiera aparecer en los debates electorales, ¿no? Y más una vez, una mirada distinta, el caso de Brasil. Después de la pandemia y después de todo el tema de la ley de emergencia cultural y todo, el tema de la cultura fue tema del debate a la segunda vuelta con Lula y Bolsonaro. O sea, estuvo, o sea, presente. La Red de Globo, o sea, la televisión, eligió un conjunto de temas donde los candidatos pudieran hablar. Uno de los temas elegidos, no por los candidatos, por la red de televisión que organizaba el debate, el tema de la cultura, ¿no? Y los dos de alguna manera tenían lo que decir, porque te digo, también la extrema derecha está, ¿no?, trabajando, está poniéndose a actuar sobre temas de cultura y de políticas culturales. Y entonces, pero decir que el tema pueda surgir en los debates electorales es importante, y nosotros de alguna manera debemos, por eso decir que el rol de participación del sector cultural, del campo de la cultura, no puede ser un rol autorreferente ni endogámico. Por eso tenemos que poner este tema en diálogo con otros sectores sociales para garantizar que él pueda tener esta relevancia pública. Y por fin también, solo para decir el tema de la soberanía digital, tecnológica, que me parece, hablamos de la soberanía, pero quiero hacer un puente entre lo de la soberanía y lo del digital, porque acá, como dijo René y otras personas, o sea, es evidente que estas plataformas, Instagram, Facebook, WhatsApp, transnacionales, hacen una editorialización del contenido de la información de la manera que llega, y los algoritmos tienen ahí una manera de poner lo que es y que va hacia el individualismo, va hacia explorar los sentimientos de odio y todo eso, y eso es parte de la batalla cultural que vivimos. Es que estas herramientas, estas plataformas no son isentas de crear. Por eso es importante volver un poco, decir, ahí en 2005 en Brasil, cuando empezamos con lo de cultura viva y de punto de cultura, había un tema clave que era lo de la cultura digital. O sea, la cultura digital tenía el mismo grado de importancia que eran los puntos de cultura, que era el trabajo en territorio y todo. Y por veces, cuando se habla de cultura viva comunitaria, no se toma en cuenta que esta dimensión es una dimensión tan clara, porque en aquel momento empezamos incluso a desarrollar plataformas de redes sociales, de conversación entre las organizaciones todo eso trabajando con código abierto, en software libre. Y, o sea, esto fue un movimiento que ha llegado casi... Gilberto Gil, entre otras cosas, dice: yo soy el ministro hacker, porque estaba trayendo este tema para la agenda de la cultura y para la agenda de la política. En algún momento, en el caso de Brasil, nosotros renunciamos a esta agenda, ¿no? Se volvió el software propietario, el gobierno de Dilma llama a Mark Zuckerberg para hacer un workshop de cómo el gobierno iba a posicionarse en las redes. Eso no pasó con Temer ni con Bolsonaro, pasó en el gobierno de nuestro campo progresista. O sea, es decir, en algún momento nosotros también renunciamos a esto, pero ahora vino China con el DeepSeek, ¿no?, creando su inteligencia artificial propia, autónoma. ¿Y de dónde surge DeepSeek en China? Surge de una startup de jóvenes, surge de experiencias de pequeña escala y que se convierten ahí hoy en un fenómeno también mundial, global. O sea, también en el campo de la cultura nosotros tenemos que defender el tema de la soberanía y tener en cuenta que esta búsqueda de alternativas, de estrategia de soberanía digital y tecnológica, también es un elemento clave para impulsar el proceso de lucha política que tenemos que hacer en los próximos años. Gracias. Pues, a ver, yo os confieso que soy totalmente incapaz de ponerme a contestar preguntas que son bastante complejas y que requieren pensar y que son muy distintas unas de otras, ¿vale? O sea, voy a partir de esa base. Entonces, únicamente voy a rescatar una, que hay algo que me resuena
de lo que plantea, y luego simplemente felicitaros y felicitarnos por este encuentro y cerrar de una manera más afectiva que de otra. Pero es esta pregunta de cómo se pueden pensar ámbitos de participación cuando lo situado y lo local son los espacios institucionales de mayor cercanía y quienes más alejados están de los espacios de debate en torno a derechos culturales y construcción de otras modalidades de política. Y me ha llamado la atención porque es una pregunta que muchas veces se plantea, o he tenido la posibilidad de conversarla, ¿no? en espacios así, y tengo la sensación de que no necesariamente, o sea, no es necesario trasladar los debates sobre política cultural para poder ejercitar los derechos culturales. Lo que hay que hacer es que existan proyectos, que existan contextos, que en estos contextos locales, en los lugares donde se desarrollan las políticas, se manifieste de la manera que sea la posibilidad de participar, la posibilidad de tener agencia de la propia vida cultural, la posibilidad de desarrollar los propios deseos, proyectos, curiosidades. Y quien quiera debatir de política porque le apetezca y le gusta, porque también es una elección, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que creo que tampoco hace falta trasladarlo todo, sino que lo que hay que hacer es recursos para que la gente haga lo que quiera, lo que tenga ganas de hacer. Y ya está, simplemente felicitaros por estas jornadas. Realmente, antes lo decía, creo que era Cecilia, ¿no? Que no es muy habitual este tipo de foros. No lo es, de hecho. O sea, que creo que el nivel que yo he visto en las distintas exposiciones, lo que me han hecho pensar, cómo me ha permitido contrastar con las prácticas que estamos haciendo, la sensación de formar, de ser parte de un espacio común, que creo que eso es lo más bonito de este tipo de encuentros, ¿no? De estar en conversaciones totalmente afines y en alianza, pues creo que es para daros la enhorabuena y ha sido un gusto poder compartirlo. Muchas gracias a todos y todas. Yo voy a permitirme tomar las palabras del Espacio Común de Jazmín para decir que RGC nació como revista de gestión cultural. Hoy somos redes de gestión cultural y cada uno y una y une que están acá y que están acompañándonos en sus países y en sus lugares son nodos de esta hermosa red que estamos construyendo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Quienes tengan la suerte de estar aquí, vamos a brindar un ratito, celebrar y abrazarnos. Este encuentro lo amerita. Muchas gracias.